20.000 no es una cifra al azar. No es un número que puedas imaginar fácilmente. Intenta visualizarlo. 20.000 personas. El estadio completo de tu ciudad, tu universidad entera. Todos los rostros que has visto en tu vida multiplicados. Ahora imagina que cada uno de esos 20.000 cuerpos está atravesado por una estaca de madera desde el ano hasta la boca, algunos atravesados de lado a lado, otros con la estaca saliendo por el hombro, diseñada específicamente para evitar órganos vitales y prolongar la agonía. Imagina que esos cuerpos están ordenados en filas perfectas, kilómetro tras kilómetro, formando un bosque humano que se extiende por casi 3 kilómetros cuadrados. Ahora imagina el olor. No es solo el olor de la sangre seca bajo el sol de junio de 1462. Es el olor de los intestinos perforados, de la mierda y la orina que se escapan cuando el cuerpo entra en shock. Es el olor de la gangrena avanzada, porque algunos de estos hombres llevan días muriendo. La descomposición acelerada por el calor. El olor dulzón y nauseabundo de la carne humana pudriéndose al aire libre, mezclado con el aroma metálico de miles de litros de sangre empapando la tierra. Ahora imagina el sonido. Los que aún viven gimen. No gritan, porque ya no tienen fuerzas. Es un coro bajo, gutural, animal. El zumbido de cientos de miles de moscas es una pared de ruido constante, un rugido que casi puedes sentir vibrando en tus dientes. Los cuervos y los buitres pelean por territorio en los cuerpos más altos, el crujido ocasional de una estaca que cede bajo el peso muerto, el goteo constante de fluidos corporales sobre la tierra seca. Esto no es una metáfora, esto no es una exageración medieval. Esto es lo que vio Mehmed II, el conquistador de Constantinopla, el sultán del imperio más poderoso del mundo, cuando llegó a las afueras de Targoviste en el verano de 1462. El hombre que había derribado las murallas invencibles de Bizancio, el hombre que comandaba 150.000 soldados otomanos, genízaros de élite, la caballería más temida de Europa, artillería que podía reducir castillos a polvo, el hombre que nunca había conocido el miedo. Ese hombre vomitó, sus generales más veteranos, hombres que habían masacrado ciudades enteras, que habían pisado cadáveres hasta que las calles eran ríos de sangre, miraron el bosque de los empalados y algunos de ellos lloraron, no de tristeza, de horror puro, primitivo, el tipo de horror que rompe algo dentro de la mente humana y nunca se repara. Porque esto no era solo una masacre. Las masacres eran moneda corriente en el siglo XV. Todos los imperios las cometían. Los otomanos habían empalado antes, pero esto era algo diferente. Esto era un mensaje escrito con 20.000 cuerpos humanos. Esto era teatro, arte macabro, una declaración filosófica sobre el poder, el miedo y la voluntad. Y el hombre que lo había creado no era un monstruo demente, era un príncipe cristiano de 31 años, educado en la corte otomana, que hablaba turco con fluidez, que conocía el Corán tan bien como la Biblia. Un hombre que había aprendido a empalar viendo cómo los turcos lo hacían con prisioneros valacos cuando él era adolescente. Un hombre que había tomado la herramienta favorita de sus enemigos y la había perfeccionado hasta convertirla en un arma psicológica tan devastadora que detendría la expansión del imperio más grande del mundo. Su nombre era Vlad III de Valaquia. La historia lo llamaría Vlad Draculea, Vlad el hijo del dragón, Vlad Tzepes, Vlad el empalador. Y lo que hizo en el verano de 1462 no fue solo un acto de guerra, fue la culminación de una vida entera dedicada a comprender una verdad fundamental que muy pocos hombres tienen el estómago para aceptar. El miedo no es una emoción, el miedo es una herramienta, y si la usas correctamente, si la empujas hasta sus límites más absolutos, si estás dispuesto a sacrificar tu propia humanidad en el altar de la supervivencia, puedes hacer que un imperio de 150.000 hombres se dé la vuelta. Puedes hacer que el conquistador de Constantinopla huya de ti. Puedes convertir tu pequeño principado de mierda, atrapado entre 3 imperios hambrientos, en algo que sobreviva, aunque eso signifique que tu nombre sea sinónimo de monstruosidad durante los siguientes 600 años, aunque eso signifique que tu propia gente te recuerde con una mezcla de orgullo y náusea, aunque eso signifique que tu alma, si es que alguna vez tuviste una, se pudra de la misma forma que esos 20.000 cuerpos pudriéndose al sol. Pero antes de que lleguemos al bosque de los empalados, antes de que entendamos cómo un hombre puede ordenar algo así y dormir por la noche, necesitamos retroceder. Necesitamos entender quién era Vlad antes de convertirse en el empalador. Necesitamos entender qué le hicieron para convertirlo en esto.
Porque los monstruos no nacen, los monstruos se forjan, y el horno donde se forjó Vlad Draculea ardía con fuego otomano. Si miras un mapa de Europa del siglo XV, Valaquia es ese pequeño pedazo de tierra entre los Cárpatos y el Danubio que todos los imperios quieren y ninguno puede mantener. Es el pasillo, el trampolín, la puerta entre Oriente y Occidente. Al norte, Hungría, el último bastión cristiano serio contra la expansión otomana, liderado por János Hunyadi, probablemente el mejor general que Europa tenía en ese momento. Al este, Moldavia, otro principado rumano, igual de jodido, igual de atrapado. Al sur, cruzando el Danubio, el Imperio Otomano, la máquina de guerra más eficiente del mundo conocido, que acaba de romper Bizancio en 1453 y tiene sus ojos puestos en Viena. Y en medio, Valaquia, un principado que no es un reino, no tiene la estructura feudal estable de Occidente. Los boyardos, la nobleza local, son más parecidos a señores de la guerra con títulos elegantes que a nobles civilizados. Traicionan, asesinan, cambian de bando según sopla el viento. El príncipe, el voivoda, gobierna mientras los boyardos lo permitan y mientras pague tributo a quien sea más fuerte ese año, Hungría o los turcos. Es un sistema diseñado para crear inestabilidad. Y en 1431, en la ciudad de Sighisoara, Transilvania, nace Vlad de Trero, hijo de Vlad II Drácul, el dragón. No por ser un monstruo, sino porque Vlad II pertenecía a la Orden del Dragón, una orden de caballería cristiana fundada para defender Europa contra los otomanos. Es un título de honor, de prestigio. Pero Draculea, el hijo del dragón, cargaría con ese nombre de forma muy diferente. Vlad crece en un mundo donde la lealtad es un concepto fluido. Su padre, Vlad II Drácul, juega el juego de la supervivencia como todos los voivodas. Promete lealtad a Hungría, luego firma tratados secretos con los otomanos, luego cambia de bando otra vez. Es política, es necesario. Si no juegas el juego, tu principado desaparece. Pero hay un precio. En 1442, cuando Vlad tiene 11 años, su padre es convocado por el sultán Murad II. Es una invitación que no puedes rechazar. Vlad II viaja a la corte otomana en Edirne y lleva consigo a 2 de sus hijos, Vlad, de 11 años, y Radu, de 9, el hermano menor. El más hermoso de los dos, el favorito. La invitación era una trampa, por supuesto. Los otomanos no confían en Vlad II porque nadie puede confiar en ningún voivoda valaco. Así que toman a los niños como garantía, como rehenes, un seguro de vida. Mientras los hijos estén en manos otomanas, Vlad II no puede traicionar abiertamente al sultán. Es una práctica común. Los otomanos la llaman devshirme, el sistema de recolección de niños. Toman niños cristianos, los convierten al Islam, los entrenan como genízaros o administradores. Algunos se convierten en visires, grandes líderes. Es una meritocracia brutal pero funcional. Pero Vlad y Radu no son niños campesinos anónimos, son príncipes. Y durante 6 años, de 1442 a 1448, Vlad vive en la corte otomana. 6 años formativos, desde los 11 hasta los 17, los años donde un niño se convierte en hombre, los años donde tu carácter se solidifica. ¿Qué aprendes en una corte otomana del siglo XV? Aprendes idiomas. Vlad habla turco con fluidez, lee y escribe en otomano, conoce el Corán, estudia historia islámica, filosofía, poesía persa, aprendes artes militares, estrategia, tácticas de caballería, logística, cómo mover ejércitos, cómo asediar fortalezas, cómo usar el miedo como arma psicológica, aprendes política, cómo funcionan las cortes, cómo manipular, cómo leer a las personas, cómo sobrevivir cuando todos a tu alrededor están jugando ajedrez con tu vida, y aprendes sobre el castigo. Los otomanos no son bárbaros sádicos, son un imperio sofisticado, administrativamente brillante, pero cuando castigan lo hacen con precisión calculada. El empalamiento no es una invención otomana, los asirios lo usaban hace 3000 años, pero los turcos lo han perfeccionado. Es rápido para criminales comunes, una estaca afilada, muerte en minutos. Pero para traidores, para enemigos ejemplares, la estaca es Roma, engrasada, insertada cuidadosamente para evitar órganos vitales. El condenado puede vivir días. Vlad ve esto, ve cómo un imperio mantiene el orden no solo con fuerza, sino con terror quirúrgico.
Pero hay algo más que sucede en esos 6 años. Su hermano Radu, el hermoso, se adapta, se convierte, abraza la cultura otomana. Algunos historiadores sugieren que se convierte en amante del príncipe heredero Mehmed, el futuro Mehmed II. Es plausible. La homosexualidad en las cortes otomanas no era escandalosa. Era parte de la estructura de poder. Radu se vuelve turco en todo menos en sangre. Vlad no. Vlad resiste. Se niega a convertirse. Sufre castigos por insubordinación. Lo torturan, probablemente. No gravemente. Es demasiado valioso como rehén, pero lo suficiente para romper su espíritu, excepto que no lo rompen. Lo endurecen. Cada látigo, cada humillación, cada noche escuchando a su hermano menor riendo en árabe con los hijos del sultán mientras él permanece aislado, cristiano, testarudo, va cristalizando algo dentro de él. Odio. Odio puro, frío, paciente. No el odio caliente que te hace cometer errores. El odio que se convierte en hielo. El tipo de odio que puede esperar décadas. El tipo de odio que puede sonreír mientras planea tu destrucción. Y luego, en 1447, su padre es asesinado. Vlad II Dracul y su hijo mayor, Mircea, son capturados por boyardos valacos leales a János Hunyadi. Vlad II es enterrado vivo. Mircea es cegado con hierros al rojo vivo y enterrado vivo también, en algunas versiones. En otras, es empalado. Vlad, a los 16 años, recibe la noticia en Edirne. Su padre está muerto, su hermano mayor está muerto. Su principado está en manos de sus enemigos, y él está aquí, prisionero de lujo en una corte que lo trata como una mascota exótica. ¿Qué sientes en ese momento? ¿Lloras? ¿Te derrumbas? ¿O algo dentro de ti se apaga para siempre? Algo humano muere. Algo más oscuro lo reemplaza. En 1448, los otomanos instalan a Vlad como voivoda de Valaquia. Es una maniobra política. Tienen 17 años. Es un títere, un príncipe cliente, un experimento. Dura 2 meses. Los boyardos, apoyados por Hunyadi, lo expulsan. Vlad huye, sobrevive, desaparece por años, vagando entre cortes, buscando aliados, aprendiendo, observando, esperando. Y en 1456, cuando Hunyadi muere de peste después de defender Belgrado contra los otomanos, Vlad ve su oportunidad, regresa a Valaquia. Y esta vez no viene como un títere, viene como un hombre que ha decidido algo fundamental. Si este mundo solo respeta el miedo, entonces él será el miedo. Vlad tiene 25 años. Ha pasado la mitad de su vida siendo humillado, traicionado, exiliado. Su padre fue enterrado vivo por boyardos traidores. Su hermano mayor torturado hasta la muerte. Él mismo expulsado de su trono después de 2 meses. Y los hombres responsables están aquí, en su corte, sonriéndole. Los boyardos de Valaquia son un cáncer. No son nobles en el sentido occidental. Son clanes armados. Familias de señores de la guerra que controlan territorios privados, ejércitos privados. Cambian de bando según su conveniencia. Un año apoyan al voivoda. Al siguiente lo asesinan y ponen a otro. Han matado o depuesto a casi todos los príncipes valacos de los últimos 50 años. Son la razón por la cual Valaquia no puede ser estable. Son la razón por la cual el principado es una puta de 3 imperios. Y Vlad sabe que si no los destruye, ellos lo destruirán a él. Pero no puede simplemente ejecutarlos. Son demasiado poderosos. Demasiados. Si ataca directamente, desata una guerra civil que no puede ganar. Necesita un plan. Necesita una trampa. Pascua de 1457. Vlad organiza una gran celebración en su palacio de Targoviste. Invita a todos los boyardos mayores y sus familias. Es tradicional, es esperado. Los boyardos vienen vestidos con sus mejores ropas, sus esposas con joyas, sus hijos corriendo por los patios. Es un banquete, cordero asado, vino, música. Vlad es el anfitrión perfecto. Sonríe, brinda, cuenta historias. Y en medio del banquete hace una pregunta. ¿Cuántos príncipes recuerdan haber servido? Es una pregunta extraña. Los boyardos se miran entre sí. Algunos ríen. Otros, más viejos, sienten algo, un escalofrío. Uno de los boyardos mayores, orgulloso, borracho, responde: «He servido a 7 príncipes, mi señor». Otro se ríe: «Yo a 10». Vlad asiente, sonríe. Su voz es suave, casi amable. ¿Y cómo murieron esos príncipes? Silencio. Porque todos en esa sala saben la respuesta. Asesinados, traicionados, depuestos. Muchos por los hombres sentados en esta misma mesa. Vlad se pone de pie. Su voz cambia, ya no es suave, es hielo.
Ustedes son la razón por la cual Valaquia es débil. Ustedes son la razón por la cual mi padre murió enterrado como un perro. Ustedes son la enfermedad, y yo soy la cura. Las puertas se cierran, los guardias entran, y comienza la purga. Los boyardos mayores, los que confesaron haber servido a múltiples príncipes, los que traicionaron a su padre, son arrestados en el acto. Algunos intentan luchar, son derribados. Otros suplican. Vlad no responde. Son llevados fuera del palacio y son empalados. No todos. Los más viejos, los más culpables, son empalados en las murallas de Targoviste, donde toda la ciudad puede verlos. Las estacas se plantan en círculo alrededor del palacio. Los boyardos mueren lentamente, durante días, gritando, rogando, maldiciendo. Pero eso no es lo peor. Lo peor es lo que hace con los demás. Los boyardos jóvenes, sus esposas, sus hijos, todos los que quedaron en el banquete, son sacados del palacio. No los empaladores. Los encadenan, los forman en columnas y los hace marchar, 90 kilómetros, desde Targoviste hasta las ruinas del castillo Poenari, en las montañas, al norte. Marchan encadenados, vestidos con sus ropas de fiesta, los hombres con sus túnicas de seda, las mujeres con sus vestidos bordados, los niños descalzos, llorando. Los guardias los azuzan con látigos, y cuando llegan a Poenari, después de días de marcha, hambrientos, sedientos, sangrando, Vlad les da una orden simple: reconstruyan mi castillo. Poenari es una fortaleza en ruinas en la cima de una montaña. Para llegar tienes que subir 1480 escalones de piedra. Es una posición estratégica perfecta, pero está medio destruida, y Vlad decide que estos boyardos, estas familias que traicionaron a su padre, van a reconstruirla, con sus propias manos, sin herramientas adecuadas, sin descanso, sin comida suficiente. Trabajan hasta que sus manos sangran, hasta que sus ropas de seda se convierten en harapos, hasta que caen muertos de agotamiento. Los que caen son arrojados por el precipicio. Los niños trabajan junto a sus padres. Las mujeres nobles, que nunca habían levantado nada más pesado que una copa de vino, cargan piedras hasta que sus espaldas se rompen. Y cuando los supervivientes terminan de reconstruir el castillo meses después, Vlad mira el resultado. Luego mira a los supervivientes. Quizás 20 familias de las 100 originales, fantasmas humanos, traumatizados, rotos, y los empaladores también. No porque sean culpables de algo nuevo, sino porque saben demasiado, porque son testigos, porque Vlad ha decidido que la clase boyarda de Valaquia necesita ser erradicada y reemplazada. Crea una nueva nobleza, hombres leales, muchos de origen humilde, soldados que le deben todo, no tienen poder independiente, no tienen ejércitos privados, dependen completamente de él. Es centralización brutal, es monarquía absoluta construida sobre huesos, y funciona. Por primera vez en décadas, Valaquia tiene un gobierno estable, eficiente, aterrador sí, pero funcional. Vlad establece leyes draconianas: robo, empalamiento; mentira, empalamiento; adulterio, empalamiento; corrupción, empalamiento. Deja copas de oro en las plazas públicas. Nadie las toca, porque todos saben que si robas en Valaquia no te cuelgan, te empalan, y tardas días en morir. Los caminos son seguros. Los comerciantes viajan sin miedo. La economía mejora, pero el precio es el terror. Vlad se convierte en la ley, en la justicia, en Dios, y sus ojos están puestos en un enemigo mucho más grande: los otomanos. 1459-1461. Valaquia. Vlad lleva 3 años en el trono. Ha estabilizado su principado con sangre y estacas. Pero hay un problema. Valaquia debe 10.000 ducados de tributo anual al Imperio Otomano, y Vlad no ha pagado. Es una deuda que todos los voivodas pagan. Es el precio de existir. Pagas y los otomanos no te invaden. No pagas y 100.000 soldados cruzan el Danubio, y tu principado desaparece del mapa. Pero Vlad tiene un plan. Mehmed II, el conquistador, el sultán que derribó Constantinopla en 1453, envía emisarios a Targoviste. La demanda es simple: paga el tributo atrasado, más intereses, más un regalo adicional de 500 niños valacos para el Devshirme, el sistema de recolección de niños. Es una demanda estándar. Los emisarios esperan que Vlad suplique, negocie, prometa pagar. Vlad los recibe en su palacio. Los emisarios turcos entran. Son 2 hombres importantes, representantes directos del sultán. Están acostumbrados a que los príncipes cristianos se arrodillen, besen cartas, tiemblen. Vlad los mira, les ofrece vino, conversa, en turco perfecto.
porque recuerda cada palabra que aprendió en Edirne. Y luego, cuando los emisarios no se quitan sus turbantes en su presencia, es costumbre otomana mantener la cabeza cubierta, Vlad pregunta con voz suave, ¿por qué insultan a su anfitrión manteniendo sus sombreros puestos? Los emisarios explican, es su costumbre religiosa, no es un insulto, es tradición. Vlad asiente, sonríe. Entiendo, entonces les ayudaré a mantener su tradición para siempre. Los guardias los agarran, y Vlad ordena que les claven los turbantes a sus cráneos con clavos de hierro. Los emisarios son empalados después, por supuesto, pero primero pasan horas con clavos atravesando sus turbantes, perforando sus cráneos, sangrando, gritando, muriendo lentamente. Es un mensaje muy claro enviado directamente a Mehmed II. No me arrodillo, no te temo, y si envías más emisarios, les haré lo mismo. Es una locura, es suicidio político. Ningún principado cristiano pequeño desafía abiertamente al sultán y sobrevive. Pero Vlad no está siendo impulsivo. Está provocando, porque sabe algo que Mehmed no sabe todavía. Vlad ha estado negociando en secreto con Hungría. Ha enviado cartas al Papa prometiendo una cruzada contra los infieles. Ha contactado a Moldavia, a Polonia, a todos los poderes cristianos que puedan odiar a los otomanos. Necesita que Mehmed invada, porque si Mehmed invade Valaquia, los cristianos tendrán que ayudarlo. Es política. Si cae Valaquia, el camino a Hungría queda abierto. Europa no puede permitir eso. O eso espera Vlad. Es un gamble masivo, una apuesta con la vida de todo su pueblo. Pero Vlad ha calculado que tiene una oportunidad, no de ganar una guerra convencional, eso es imposible, sino de hacer que la guerra sea tan costosa, tan horrible, tan psicológicamente destructiva, que Mehmed prefiera retirarse. Es guerra asimétrica antes de que existiera el término, y comienza en 1461. Vlad cruza el Danubio con un ejército pequeño, quizás 10.000 hombres. Penetra en territorio otomano, en Bulgaria, que es provincia otomana, y comienza a masacrar. No es guerra convencional, no asedia fortalezas, no busca batallas campales, ataca aldeas, pueblos, guarniciones pequeñas, y no toma prisioneros, empaladores, miles de ellos, hombres, mujeres, niños, búlgaros cristianos que viven bajo dominio turco. No importa, si vives en territorio otomano, eres enemigo. Algunos historiadores dicen que empaló a 23.000 personas en esta campaña. Otros dicen que la cifra es exagerada, pero incluso si es la mitad, son más de 10.000. Las estacas se plantan a lo largo de las rutas principales, en las riberas del Danubio, marcadores visuales que los exploradores otomanos no pueden ignorar. Es propaganda del terror. Vlad envía cartas al rey de Hungría, describiendo sus hazañas. Incluye listas, números exactos, 23.884 turcos y búlgaros ejecutados, más aquellos que quemamos en casas o cuyas cabezas cortamos nuestros soldados. No es jactancia. Es una solicitud de ayuda disfrazada de informe de victoria. Mira lo que he hecho. He atacado al imperio. Ahora vendrán por mí, y si no me ayudas, vendrán por ti después. Mehmed II recibe los informes, y hace exactamente lo que Vlad esperaba. Enfurece, porque esto no es solo una revuelta, es una humillación. Un príncipe pequeño, un excautivo, un títere que debería estar lamiendo botas otomanas, acaba de masacrar a decenas de miles de súbditos imperiales y plantar sus cuerpos como banderas. No puede dejarlo pasar. Políticamente imposible. Mehmed convoca el ejército, 150.000 hombres, quizás más, genízaros, la infantería de élite, caballería sipahi, akunche, jinetes saqueadores, artillería, ingenieros, la máquina de guerra completa, y en la primavera de 1462 cruzan el Danubio. El objetivo, destruir a Vlad, conquistar Valaquia de una vez por todas, poner en el trono a Radu, el hermano de Vlad, el que se convirtió, el que es leal. Es un ejército que podría conquistar reinos enteros, y marcha hacia un hombre con 30.000 soldados en el mejor de los casos. Pero ese hombre ha pasado 6 años planeando este momento, y tiene una sorpresa esperando. Junio de 1462. Valaquia. 150.000 soldados otomanos cruzan el Danubio. Es una invasión masiva, una de las más grandes que Mehmed II ha lanzado desde la caída de Constantinopla. El sultán mismo lidera el ejército. Está furioso. Vlad ha matado a sus emisarios, masacrado a sus súbditos, desafiado su autoridad.
Esto no es solo conquistar un principado, es una ejecución pública. El ejército otomano avanza hacia el norte. Es una máquina imparable. Los exploradores reportan que las aldeas valacos están vacías, quemadas, los pozos envenenados con cadáveres, los campos arrasados, tierra quemada. Es una táctica antigua, pero efectiva. Si no hay comida, si no hay agua, un ejército de 150.000 hombres empieza a sufrir. Las líneas de suministro se estiran, los soldados se cansan, la moral cae. Pero Mehmed no está preocupado. Ha hecho esto antes. Tiene logística, tiene suministros siguiendo al ejército, puede sostener una campaña larga, y entonces encuentran el primer bosque de empalados, una aldea, quizás 200 personas, todas empaladas, ordenadas en filas. Algunas llevan días muertas, otras están vivas, gimiendo. Los genízaros, hombres que han visto batallas en 3 continentes, se detienen. No por piedad, por confusión. ¿Por qué Vlad está empalando a su propia gente? Porque son colaboradores. O Vlad lo sospecha de serlo. O simplemente porque necesita que cada centímetro de territorio que los otomanos tomen esté marcado con atrocidad. Que cada paso hacia Targoviste sea psicológicamente agotador. El ejército sigue avanzando y encuentra más bosques. Miles. Aldeas enteras empaladas. Guarniciones otomanas pequeñas que Vlad había capturado antes. Todas empaladas. Los cuerpos ya descompuestos, negros, inflados, cubiertos de moscas y gusanos. Los soldados otomanos empiezan a murmurar. Esto no es normal. Incluso para hombres acostumbrados a la guerra brutal del siglo XV, esto es algo diferente, es industrial, es sistemático, es como si Vlad estuviera tratando de cubrir todo su principado con cuerpos empalados. ¿Qué clase de hombre hace esto? Y entonces el 17 de junio de 1462, Vlad lanza su ataque. Es medianoche. El campamento otomano está cerca de Targoviste, la capital. 150.000 hombres durmiendo, guardias de turno, fogatas. El campamento es enorme, se extiende por kilómetros. Es imposible atacarlo de forma efectiva. Pero Vlad no está intentando destruir el ejército, está intentando matar al sultán. Lleva a 10.000 de sus mejores hombres. Caballería ligera, soldados que conocen el terreno, se dividen en múltiples columnas, atacando desde direcciones diferentes, buscando la tienda del sultán. Es el famoso ataque nocturno. Los valacos golpean el campamento como espectros, están pintados de negro, conocen la contraseña que los genízaros usan esa noche. Alguien traicionó o Vlad tiene espías. Penetran profundamente, matan a miles en sus tiendas, prenden fuego a las secciones de suministros, causan caos total. El objetivo es la tienda de Mehmed. Vlad casi lo logra, llega a menos de 300 metros, pero los guardias del sultán, los genízaros de élite, reaccionan, forman un muro de escudos, contraatacan y Vlad tiene que retirarse. El ataque dura 2 horas, es brutal, confuso, caótico. Cuando amanece, el campamento otomano está en desorden. Quizás 5.000 muertos, tiendas quemadas, caballos sueltos, pánico, pero Mehmed está vivo y está más furioso que nunca. Reorganiza el ejército, ejecuta a algunos comandantes por negligencia y da la orden de avanzar hacia Targoviste. Vlad y su ejército se retiran hacia el norte, hacia las montañas, hacia Poenari, y el ejército otomano entra en Targoviste. La capital está desierta, vacía. Vlad la ha evacuado, quemado los edificios importantes, llevado a la población civil a las montañas. Los genízaros entran en una ciudad fantasma, y entonces, en las afueras, ven algo. Al principio no pueden procesarlo, es demasiado grande. Kilómetro tras kilómetro, extendiéndose en todas direcciones alrededor de la ciudad, hay un bosque, pero no de árboles, de hombres. 20.000 cuerpos empalados. Están ordenados por rango. Los prisioneros otomanos de más alto rango están en estacas más altas, en el centro. Los soldados comunes en círculos exteriores. Algunos cuerpos están frescos, empalados hace días. Otros llevan semanas, completamente descompuestos. Es junio. Calor. El olor es una pared física. Los soldados otomanos se detienen. Algunos vomitan, otros simplemente miran, incapaces de procesar lo que están viendo. Mehmed II cabalga hacia el frente. Necesita ver esto con sus propios ojos. Sus generales intentan detenerlo. No debería ver esto. Nadie debería. Pero Mehmed insiste, y cuando ve el bosque de los empalados, algo dentro de él se rompe. No es miedo físico. Mehmed es valiente. Ha estado en batallas. Ha matado hombres con sus propias manos.
Es algo más profundo. Es la comprensión de que está luchando contra alguien que ha superado todos los límites humanos, alguien que no juega con las mismas reglas, alguien que está dispuesto a destruir su propio país, empalar a su propia gente, convertir su reino entero en un matadero, solo para enviar un mensaje. Y el mensaje es claro. Puedes conquistar Valaquia, puedes tomar cada ciudad, pero cada paso te costará. Cada día aquí romperá a tus hombres. No lucho para ganar. Lucho para que perder sea tan caro que prefieras irte. Los generales otomanos se reúnen con Mehmed. La moral del ejército está destruida. Los soldados susurran que Vlad es un demonio, que no es humano, que este lugar está maldito. Las líneas de suministro están demasiado estiradas. La tierra quemada significa que no hay forraje local. Los caballos están muriendo. Los hombres están enfermos. El calor es brutal. Y Vlad está en algún lugar en las montañas esperando, con su ejército intacto, lanzando ataques de guerrilla, apareciendo, matando, desapareciendo. Perseguirlo en las montañas con un ejército de 150.000 es suicida. Las líneas de suministro no pueden sostenerlo. Se convertirían en columnas vulnerables que Vlad puede emboscar una y otra vez. Mehmed toma una decisión. Instala a Radu, el hermano de Vlad, como nuevo voivoda. Radu tiene apoyo de algunos boyardos valacos que odian a Vlad. Deja a Radu con 40.000 hombres y dinero para contratar más. Y se retira. El conquistador de Constantinopla, el hombre que destruyó un imperio milenario, se retira. No porque haya perdido militarmente, sino porque ganar costaría demasiado. Verano-otoño de 1462. Valaquia. Mehmed se retira, pero deja a Radu con 40.000 soldados otomanos. Es una fuerza más que suficiente para conquistar Valaquia si Vlad presenta batalla. Pero Vlad no presenta batalla. Usa las montañas, usa el tiempo, usa el terror. Radu, el hermano hermoso, el que se convirtió al Islam, el que fue amante del sultán, intenta consolidar su poder. Ofrece amnistías, promete paz. Dice que Vlad es un loco, un monstruo que ha destruido Valaquia por orgullo, y algunos boyardos escuchan. Porque Vlad ha sido brutal, demasiado brutal. Las familias que empaló no han olvidado, las aldeas quemadas no han olvidado. Hay un cansancio, un agotamiento. La guerra de guerrillas de Vlad continúa durante meses. Emboscadas, ataques nocturnos. Pero su ejército se está reduciendo. Los hombres desertan, se van con Radu. O simplemente huyen a Hungría, a Moldavia, a cualquier lugar donde no haya guerra. Vlad envía cartas desesperadas al rey Matías Corvino de Hungría. Envía ayuda, envía dinero, envía tropas. He resistido al imperio por ti. He comprado tiempo para Europa. Ahora cúmpleme. Matías Corvino había recibido dinero del Papa, específicamente asignado para ayudar a Vlad en su cruzada contra los turcos. Es una suma enorme, 40.000 ducados. Matías se queda con el dinero, no envía tropas, no envía nada. Porque políticamente, Vlad es un problema. Es demasiado brutal, demasiado incontrolable. Los boyardos que han huido a Hungría han contado historias, han mostrado cartas, algunas reales, otras falsificadas. Dicen que Vlad estaba negociando secretamente con los turcos, que planeaba traicionar a Hungría, que empaló a cristianos inocentes. Mucho es propaganda, pero algo es verdad. Y Matías Corvino decide que es más conveniente dejar que Vlad caiga. En el invierno de 1462, Vlad cruza a Transilvania, buscando refugio, buscando reorganizarse, y Matías Corvino lo arresta, el hombre que detuvo al Imperio Otomano, el hombre que empaló a 20.000 turcos, el hombre que luchó una guerra imposible y casi la gana. Es arrestado por el rey cristiano que debía ser su aliado. Los cargos son traición, negociar con el enemigo, crueldad excesiva contra súbditos cristianos. Vlad pasa los siguientes 12 años en prisión en Hungría. No en una mazmorra oscura. Es un arresto domiciliario aristocrático. Tiene una casa en Pest. Puede moverse dentro de ciertos límites. Pero es un prisionero. Y en Valaquia, Radu el Hermoso gobierna como voivoda cliente de los otomanos. Vlad, el empalador, se convierte en un fantasma, una historia, una leyenda de terror que los padres cuentan a sus hijos. Pero la historia no termina ahí, porque Vlad es un sobreviviente. La política europea cambia, siempre cambia. Matías Corvino necesita aliados. Los otomanos están presionando otra vez. Y Radu el Hermoso ha muerto, finalmente, de sífilis o peste, dependiendo de la fuente. Valaquia está en caos otra vez. Y Matías recuerda que tiene un arma guardada. Libera a Vlad. Más que eso,
Le da un ejército, tropas húngaras, dinero, legitimidad. B. Recupera tu trono, y esta vez sé leal. Vlad tiene 43 años. Ha pasado 12 años en cautiverio. 12 años donde podría haber roto, donde podría haberse rendido. No lo hizo. Regresa a Valaquia en 1476 con un ejército. Lucha contra los boyardos que apoyaron a Radu. Lucha contra los otomanos otra vez. Y en noviembre de 1476 recupera el trono. Por tercera vez, Vlad es voivoda de Valaquia. Tiene 45 años. Está cansado, marcado. 12 años de prisión no pasan sin dejar huellas. Pero es el mismo hombre y empieza a reconstruir. Dura 2 meses. En diciembre de 1476, mientras lucha contra una incursión otomana cerca de Bucarest, Vlad es asesinado. Las circunstancias son confusas. Algunas fuentes dicen que fue una emboscada. Otras dicen que fue traicionado por sus propios hombres, boyardos que nunca olvidaron lo que les hizo. Lo decapitan. Su cabeza es enviada a Mehmed II en Constantinopla, conservada en miel, como prueba de su muerte. Mehmed la exhibe en una estaca en las murallas de la ciudad. Incluso muerto, Vlad termina empalado. La ironía no se pierde en nadie. Su cuerpo, si es que existe, desaparece. Algunos dicen que está enterrado en el monasterio de Snagov, en una isla en medio de un lago. Excavaciones en el siglo XX encontraron una tumba vacía. Vlad el Empalador se convierte en mito. ¿Qué dejó atrás? Políticamente, no mucho. Valaquia sigue siendo débil. Sigue siendo un estado cliente, atrapado entre imperios. Los otomanos continúan expandiéndose. La historia sigue su curso. Pero simbólicamente, algo cambió. Vlad demostró que un hombre con suficiente voluntad, con suficiente crueldad estratégica, puede hacer que un imperio retroceda. No ganó, pero no perdió completamente. Y ese espacio gris, esa zona donde la victoria y la derrota se mezclan, se convirtió en leyenda. Los campesinos valacos lo recordaban como un héroe, el hombre que resistió, el hombre que no se arrodilló, el hombre que hizo que los turcos temblaran. La nobleza lo recordaba como un monstruo, el hombre que destruyó el orden feudal, el hombre que empaló a familias enteras por sospecha. La iglesia lo recordaba con ambivalencia. Defendió la cristiandad, sí, pero sus métodos eran problemáticos. ¿Cómo canonizas a un hombre que empaló a 20.000 personas? Europa occidental lo recordaba con horror fascinado. Las historias se exageraban. Se imprimían panfletos en Alemania con ilustraciones de Vlad cenando entre empalados. Algunas eran propaganda, otras eran ciertas. Y con el tiempo, la figura histórica de Vlad Draculea se fusionó con algo más oscuro. En 1897, Bram Stoker publica Drácula. Usa el nombre, usa la reputación, pero el vampiro de Stoker es ficción pura. Aunque hay algo poético en la transformación, Vlad bebía sangre metafóricamente, se alimentaba del miedo, usaba la muerte como herramienta política. Era un depredador que cazaba desde las sombras. Convertirlo en un vampiro no fue un gran salto, era lo que ya era. Un monstruo, pero un monstruo que hizo lo imposible. Pregúntate algo. Si fueras Vlad en 1456, con 25 años, sentado en un trono que te han quitado 2 veces, rodeado de boyardos que mataron a tu padre, con el Imperio Otomano esperando cualquier excusa para invadir y con Hungría que te usa como peón desechable, ¿qué harías? ¿Juegas el juego político normal? ¿Pagas tributos, sobornas boyardos, intentas equilibrar poderes? Todos los voivodas antes que tú lo intentaron. Todos terminaron muertos o exiliados. ¿O haces algo diferente, algo que nadie espera? ¿Algo tan extremo que rompa las reglas del juego completamente? Vlad eligió el terror, no porque fuera sádico. Hay cero evidencia de que disfrutara personalmente el sufrimiento. No hay historias de él torturando gente por placer. No era Calígula, no era Nerón. Era frío, calculador. El terror era una herramienta, como un martillo, como una espada, como un tratado. Cuando empalaba a 20.000 turcos y los ordenaba en un bosque, no era por sadismo, era comunicación, era un mensaje escrito en cuerpos. Este es el costo de invadir Valaquia. No importa cuántos soldados traigas, esto es lo que te espera, y haré que cada kilómetro sea un infierno psicológico. Y funcionó. No perfectamente, no permanentemente, pero funcionó. Mehmed II se retiró. El conquistador de Constantinopla, el hombre que nunca había perdido una campaña importante, miró el bosque de los empalados y decidió que no valía la pena.
Ese es el poder del terror bien aplicado. No necesitas el ejército más grande, no necesitas las mejores armas, solo necesitas hacer que el costo psicológico de vencerte sea tan alto que tu enemigo prefiera buscar objetivos más fáciles. Es guerra asimétrica en su forma más pura, pero tiene un precio. El precio es tu alma, el precio es tu humanidad. El precio es que tu nombre, 600 años después, sea sinónimo de monstruosidad. ¿Valió la pena? Sí. Para Vlad, probablemente sí, porque su objetivo nunca fue ser amado, nunca fue ser recordado como héroe. Su objetivo era sobrevivir, mantener a Valaquia independiente, y durante su reinado lo logró. Que lo mataran después, que lo traicionaran, que muriera en la oscuridad, eso era inevitable. En el siglo XV, los príncipes de pequeños estados no tienen finales felices, pero mientras vivió, mientras tuvo poder, hizo retroceder a un imperio, con estacas, con sangre, con una comprensión fría y perfecta de cómo funciona el miedo humano. Y esa comprensión es lo que lo hace fascinante, porque Vlad entendió algo que la mayoría de las personas rechazan instintivamente. La moralidad es un lujo. Cuando estás en una posición de poder absoluto, cuando tienes ejércitos y riqueza, puedes darte el lujo de ser moral. Puedes ser magnánimo, puedes perdonar enemigos, puedes construir hospitales y bibliotecas. Pero cuando estás en el borde del abismo, cuando tienes enemigos más fuertes rodeándote, cuando tu supervivencia depende de decisiones imposibles, la moralidad no te salva. El miedo sí, Vlad lo entendió, y lo usó con precisión quirúrgica. No empalaba a todos, no era caos, elegía víctimas específicas, emisarios turcos para enviar mensajes diplomáticos, boyardos traidores para consolidar poder, criminales para establecer orden interno, prisioneros de guerra para romper la moral enemiga. Cada empalamiento tenía un propósito. Eso es lo terrorífico. No era locura, era estrategia. Y esa es la lección que la historia trata de olvidar, pero nunca puede. El terror funciona. No es moralmente correcto, no es justo, no es humano, pero funciona. Y mientras existan estados débiles enfrentando amenazas existenciales, mientras haya personas dispuestas a sacrificar su humanidad por la supervivencia de su pueblo, habrá más Vlads. Quizás no tan literales, quizás no con estacas, pero con drones, con campos de detención, con desapariciones, con torturas sistematizadas, con mensajes escritos en cuerpos que dicen, no nos desafíen, este es el precio. Vlad el Empalador no inventó el terror, solo lo perfeccionó. Y su bosque de 20.000 cuerpos sigue ahí, en el imaginario colectivo, recordándonos lo que los siglo XXI. Rumania moderna. Ve a Rumania hoy, ve a Transilvania, pregunta a la gente sobre Vlad Tepes. Las respuestas son complicadas. Para el turismo, es un héroe. Las tiendas de souvenirs en Brasov y Sighisoara venden camisetas con su cara. Castillos que quizás nunca visitó tienen tours de Drácula. Hoteles temáticos, bares con colmillos de plástico. Es marketing, es dinero. Pero pregunta a un historiador rumano, pregunta a un intelectual, pregunta a alguien que realmente conoce la historia, y verás la ambivalencia, porque Vlad es incómodo. Es un héroe nacional. Es el hombre que resistió a los otomanos cuando nadie más lo hacía. Es un símbolo de independencia, de orgullo, de no arrodillarse ante imperios, pero también empaló a decenas de miles de personas, muchos de ellos rumanos, cristianos, su propia gente. ¿Cómo celebras eso? ¿Cómo construyes una identidad nacional alrededor de un hombre que era, objetivamente, un criminal de guerra por cualquier estándar moderno? La respuesta es contexto. Los rumanos te dirán, era el siglo XV, todo el mundo era brutal, los otomanos empalaban, los húngaros quemaban herejes, la Inquisición torturaba, las cruzadas masacraban ciudades enteras. Vlad no era excepcional por ser cruel, era excepcional por ser efectivo. Y tienen razón. El siglo XV no era gentil, no había Convención de Ginebra, no había derechos humanos, la guerra era total, la traición se castigaba con tortura, el poder se mantenía con terror. Vlad jugaba con las reglas de su tiempo, solo que las jugaba mejor que nadie. Pero hay algo más, hay una razón por la cual Vlad fascina 600 años después, por la cual su historia se cuenta y recuenta, por la cual cineastas, novelistas, historiadores vuelven una y otra vez a su figura. Es porque representa algo primordial, representa la pregunta que nadie quiere hacer en voz alta. ¿Hasta dónde llegarías para proteger lo que amas? ¿Sacrificarías tu moralidad, tu humanidad, tu alma? ¿Emprenderías acciones que sabes son monstruosas si esas acciones salvaran a tu familia,
tu pueblo, tu país? La mayoría de la gente dice que no, pero la mayoría de la gente nunca ha estado en esa posición. Vlad sí, y dijo que sí, y funcionó, no perfectamente, no para siempre, pero funcionó lo suficiente. Esa es la incomodidad, porque si condenamos a Vlad completamente, si decimos que era solo un monstruo, entonces tenemos que explicar por qué sus métodos tuvieron éxito. Y si justificamos sus métodos por el contexto, entonces abrimos una puerta muy peligrosa, la puerta que dice, a veces el terror está justificado, y esa puerta nunca se cierra completamente una vez que la abres. Mira la historia moderna, los debates sobre tortura, sobre bombardeos de civiles, sobre asesinatos selectivos, sobre campos de detención. Los argumentos siempre son los mismos. Es necesario, es efectivo, es para protegernos. El enemigo no juega limpio, entonces nosotros tampoco podemos. Son los argumentos de Vlad, actualizados, modernizados, con lenguaje de seguridad nacional en lugar de lenguaje feudal. Pero la lógica es idéntica. El terror es una herramienta. Y si la herramienta funciona, ¿por qué no usarla? La respuesta civilizada es porque hay límites, porque hay líneas que no cruzas, porque algunas cosas son peores que la derrota. Pero esa respuesta requiere estar en una posición de fuerza. Requiere tener opciones. Vlad no tenía opciones. O eso se dijo a sí mismo. Y quizás tenía razón. O quizás simplemente eligió la opción más fácil, convertirse en el monstruo que sus enemigos ya creían que era. Porque aquí está la verdad final sobre Vlad el Empalador. No sabemos si era realmente necesario. No sabemos si Valaquia habría caído sin sus métodos. Quizás sí, quizás no. La historia no hace experimentos de control. Lo que sabemos es que eligió el terror, y que el terror tuvo consecuencias. Para sus enemigos, para su pueblo, para su propia psique. Porque nadie ordena empalar a 20.000 personas y sale igual del otro lado. Algo cambia, algo se rompe. Y quizás eso es lo que realmente mató a Vlad al final. No los otomanos, no los boyardos, sino el peso de sus propias acciones, el peso de 20.000 fantasmas, el peso de saber que tu nombre, para siempre, estará asociado con el bosque de cuerpos pudriéndose al sol. Y aquí, al final, después de 12.000 palabras, después de caminar a través del horror y la sangre y la política y la filosofía, la pregunta sigue sin respuesta. ¿Era Vlad un héroe o un monstruo? La respuesta quizás es que era ambos. Era el héroe que Valaquia necesitaba en ese momento imposible. Y era el monstruo que esa necesidad creó, y esa dualidad, esa imposibilidad de separar limpiamente el bien del mal, el protector del asesino, el patriota del psicópata. Eso es lo que hace que su historia sea eterna. Porque mientras existan estados, mientras existan amenazas, mientras existan hombres y mujeres enfrentando decisiones imposibles entre la supervivencia y la humanidad, la sombra de Vlad el Empalador seguirá ahí, en el bosque, entre las estacas, susurrando la pregunta que nadie quiere responder. ¿Hasta dónde llegarías tú? Este es el tipo de historia que no tiene moraleja limpia. No hay lección reconfortante. Vlad Tepes existió. Los 20.000 empalados existieron. El bosque de los muertos era real. Y la incomodidad que sientes al leer esto, ese nudo en el estómago que no puedes ignorar completamente, no es accidental, es el punto. La historia brutal no existe para entretenerte, existe para recordarte de qué somos capaces, todos nosotros, en las circunstancias correctas, con la justificación adecuada. Vlad no era especial, era humano, y eso es lo más aterrador de todo.